Tribunal de Aforados no es el centro de la propuesta del gobierno de equilibrio de poderes. Pero es importante. Y yo lamento, es importante, voy para allá, pero hay temas mucho más importantes en el proyecto. ¿Por qué no iniciamos esto primero? No hablemos de esto, pero hagamos... Mire, yo lamento que la senadora Claudia López, con quien venimos trabajando desde hace 2 meses en esta propuesta, simplemente porque no se acepta específicamente la posición de ella, entonces salga a cuestionar de esa manera injusta un proyecto en el cual han venido trabajando ponentes de todos los partidos, no solamente de la coalición de gobierno, también del Centro Democrático, también del Partido Verde, como Claudia López, para buscar los mayores consensos posibles. Mire, el Partido Alianza Verde, a través de Claudia López, planteó, por ejemplo, que limitar la circunscripción nacional de Senado afectaba a las minorías y fue aceptada su propuesta y se replanteó esa circunscripción. La doctora Claudia López planteó la meritocracia para la elección de Contralor y Procurador y fue aceptada la propuesta de Claudia López. Es decir, aquí no hay unas verdades reveladas sobre cada uno de los temas. Cuando uno toma una decisión frente al equilibrio de poderes y el ajuste institucional, siempre hay argumentos de un lado y otro, y yo no quisiera entrar ni a polarizar ni a radicalizar con Claudia López en una propuesta puntual. Pero se la explico, Darío. El gobierno desde un principio planteó que lo importante en el juzgamiento de los aforados era eliminar la comisión de acusaciones de la Cámara, que para todos es sabido no ha cumplido una tarea importante por distintas razones que no es del caso ahora mencionar. Lo que plantea el gobierno hoy con este Tribunal de Aforados es que el tribunal asuma específicamente las funciones que cumplía la comisión de acusaciones. La comisión de acusaciones no ha llevado a plenaria de Cámara en los últimos 20 años ningún proceso distinto al del expresidente Samper, ningún proceso de un magistrado, ningún proceso de un fiscal, no ha llegado hasta allá. Con un tribunal de aforados competente, con un tribunal de aforados que planteamos que sea elegido por concurso público de méritos, las ternas, para que sean enviadas esas ternas al Congreso, aspiramos a tener un tribunal de las más altas calidades con todo un apoyo técnico judicial que pueda finalmente llevar una investigación seria y llevarla ante la Cámara y el Senado para acusar a magistrados y eso. Luego no estamos hablando para nada de impunidad, yo creo que es una injusticia esa apreciación un poco radical de Claudia López porque no se aceptó su propuesta, que va a ser debatida igualmente en la comisión primero y vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo que no parecía lógico, Darío, era primero que el Congreso eligiera libremente todos los magistrados de ese tribunal. Segundo, al gobierno le pareció que ese tribunal estaba muy grande y fuera de eso Claudia estaba planteando 9 integrantes, me parece que en estos momentos de austeridad fiscal, entonces el gobierno dijo 5 integrantes nomás son suficientes para que investigue a los aforados que están hoy consagrados en la Constitución. El gobierno no se está inventando nada. Hay unos aforados que investiga la Cámara, no lo va a investigar la Cámara, sino el Tribunal de Aforados, y el juzgamiento sí lo hace, como está contemplado en la Constitución del 91, el Senado de la República. La diferencia es que ella quiere que el tribunal investigue y también juzgue a los magistrados, y ahí tenemos una diferencia que tendremos que debatir. Pero ella hablaba de proteger la doble instancia de los congresistas y de los altos cargos. Lo que pasa, Darío, es que en este proyecto de equilibrio de poderes deliberadamente no se ha querido incorporar ni incluir el tema del juzgamiento de los congresistas. El fiscal general de la Nación y el ministro de Justicia han anunciado que están trabajando una propuesta de ley estatutaria separada para discutir un tema que yo creo que los colombianos ya tienen conciencia, y es que los congresistas, como todos los ciudadanos colombianos, tienen derecho a la doble instancia y tienen derecho a separar investigación y juzgamiento para darle plenas garantías en sus procesos. En ese proyecto, aparte, se va a discutir también las facultades que tiene, que hoy parecen demasiado exageradas el señor procurador para reformar las atribuciones y alcances de sus decisiones. Darío, en ese proyecto solo se reforma la Sala Penal de la Corte para separar investigación y juzgamiento, para descongestionarla, para consagrar la doble instancia. En este proyecto de equilibrio de poderes, los ponentes, los partidos, el gobierno, hemos discutido mucho el tema de las competencias y facultades del Procurador General de la Nación. No ha habido consensos, como es obvio, pero en la discusión en la Comisión Primera seguramente
surgirán temas tales como, por ejemplo, si el Procurador General de la Nación finalmente conserva las competencias para destituir e inhabilitar a funcionarios públicos elegidos popularmente. Allí hay una discusión sobre la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de su artículo 23, si se ajusta la Constitución colombiana a esa convención o no. Es un debate que no ha generado consenso entre los ponentes, es un debate que el gobierno quiere dar en la comisión. En el tema del procurador también se prohíbe la figura de la reelección. Darío, que esa figura de la reelección del procurador le ha hecho mucho daño a la institución. Como la presidencial. Porque como la presidencial, y se prohíben todas las reelecciones, la del Registrador Nacional del Estado Civil, la del Defensor del Pueblo, la del procurador y obviamente la reelección presidencial. En cuanto a los periodos para estos cargos que usted ha mencionado, definitivamente 4 años. Se quedó definido, hay consenso entre los partidos. Yo creo que los periodos de 4 años no, entre la Coalición de Unidad Nacional con el partido Alianza Verde y el Polo Democrático también estaría de acuerdo en la eliminación de la reelección y los periodos de 4 años. El Centro Democrático ha insistido en mantener la figura de la reelección presidencial. Nosotros respetamos esa posición, pero obviamente la inmensa mayoría del Congreso ya está a favor de la eliminación, no solamente de esa figura de la reelección para el caso del presidente, sino para todos los funcionarios públicos. Darío, yo creo que cuando hablamos de restablecimiento de equilibrio de poderes, eso es fundamental, porque aquí se han acumulado demasiados poderes como consecuencia de la permanencia indefinida de algunos funcionarios en el cargo, empezando por el presidente de la República. Ha habido mucha división y mucha discusión, doctor Cristo, señor ministro del Interior, en torno a la capacidad nominadora que tendría el presidente en cuanto a la decisión o elección del Procurador General de la Nación y del fiscal. Le voy a explicar, Darío. El gobierno nacional, cuando empezó a estudiar esta reforma, se acuerda que hubo un debate muy grande y muchos analistas decían hay que quitarle todas las funciones nominadoras a las Cortes porque eso las ha politizado, les quita tiempo para el ejercicio de sus funciones judiciales. Nos sentamos muy seriamente con los ponentes y dijimos, una reforma al equilibrio de poderes no puede partir de la base que es que lo que va a restablecer el equilibrio es quitar todas esas funciones nominadoras. Evaluemos cuáles han funcionado bien o relativamente bien y no vale la pena tocar y cuáles no han funcionado bien o no tienen relación con la función jurisdiccional de las Cortes. Entonces, la conclusión a la que llegamos con los ponentes es la manera como se elige hoy la Corte Constitucional, las ternas que envían el Consejo de Estado y la Corte Suprema al Congreso, al Senado para la Corte Constitucional, funciona bien, ¿por qué la vamos a tocar? Ahí se preservan. La manera como se elige el Registrador Nacional del Estado Civil ha funcionado bien, ¿por qué lo tocamos? Dejémoslo ahí. La manera como se elige el Fiscal General de la Nación, que además es un funcionario que tiene mucho que ver con la rama judicial, a pesar de dificultades que hubo en algún momento, ha funcionado bien. Había algunos que decían que el presidente designara directamente al fiscal, no nos pareció un debate oportuno, dejémoslo así. Finalmente llegamos a una conclusión, quitémosle a las Cortes, pero más que quitarle funciones a la Corte, modifiquemos el sistema de elección para hacerlo mucho más coherente de procurador y de contralor. El problema, Darío, cuando uno empieza a modificar esos sistemas es, bueno, eliminamos este y ¿qué nos inventamos? Y ahí empiezan las teorías, que las academias, que las facultades de Derecho, que los concursos, y ahí hay, y surgen toda clase de ideas. ¿Tocar el Consejo Nacional Electoral? No, eso simplemente se prohíbe también la reelección de los consejeros electorales. Pero yo termino con el procurador y contralor. Terminamos llegando a una decisión. Primero, contralor general. Es una función típica, la de control fiscal del presupuesto nacional de este Congreso y todos los congresos del mundo. Es una extensión del control al presupuesto por parte de los congresos. Dejemos que el Congreso en pleno elija sin interferencia ninguna de las otras dos ramas al contralor general. En el caso del procurador, pensamos que era bueno volver al sistema antes de la Constitución del 91. El presidente hoy terna uno de los candidatos a la Procuraduría del Senado. Dijimos, pues, dejemos que el presidente envíe la terna y que el Senado elija. Eso ha generado debate, el gobierno no tiene un interés en concentrar, si eso es un tema que a nosotros no nos parece un punto de honor para el gobierno, y le hemos dicho a los partidos, debatan ahí qué otro sistema de elección puede ser. Allá ha surgido la idea de que sea el Senado también, de manera independiente, sin interferencia ni de las Cortes ni del presidente,
el que elija al procurador, vamos al debate en la comisión primera sobre ese tema. Doctor Cristo, el Centro Democrático tiene su propio proyecto en lo que tiene que ver con el equilibrio de poderes. ¿Lo conoce? ¿Le gusta? ¿O le parece que no tiene nada rescatable? Sí, lo conozco, tiene unas ideas rescatables, es bastante más radical en materia, por ejemplo, de reforma a la justicia que el proyecto del gobierno. Propone prácticamente la supresión de todas las cortes que existen hoy actualmente para crear una supercorte que las absorba a todas. Propone, por ejemplo, que el presidente de la República designe directamente al fiscal y al procurador. Nos parece que es un proyecto que tiene unas ideas buenas que queremos rescatar, pero obviamente tiene muchas diferencias con el gobierno nacional. Dos temas adicionales con usted, doctor Juan. El primero, ¿cuál es la posición del gobierno frente al debate anunciado para el día de mañana del senador Iván Cepeda contra el expresidente Álvaro Uribe en materia de paramilitarismo? Pues el gobierno nacional ha sido citado a ese debate. El ministro de Justicia y el Ministerio del Interior han sido citados al debate. Nosotros asistiremos a ese debate, obviamente más como testigos del debate, porque no tenemos mucho que aportar a ese debate y respetamos obviamente la decisión del senador Cepeda de ejercer ese control político a todo el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Vamos a asistir, a observar y obviamente la decisión que tomó el Congreso yo creo que es absolutamente respetable. Ministro, hablemos de la Unidad Nacional de Protección. Armando Tálora, el defensor, ha dicho que el gobierno no puede quitarle la seguridad, los escoltas y las medidas de protección a esos defensores de derechos humanos y a una serie de personas que en este momento están francamente preocupadas en regiones como Antioquia, como el Valle y en otras del país, alegando falta de presupuesto. Tiene toda la razón el defensor del pueblo. Nadie ha pensado en quitarle los escoltas a los defensores de derechos humanos, ni a los líderes de víctimas, ni a los líderes de restitución de tierras. Estamos en una evaluación hoy en día de los esquemas de protección de más de 7.500 protegidos que tiene hoy el Estado colombiano. Muchos dirigentes políticos, muchos exfuncionarios, exaltos funcionarios del Estado, que seguramente tiene un esquema de protección bastante amplio que estamos mirando cómo se reduce, pero además hay que introducir medidas de austeridad porque el presupuesto de la unidad de protección se desbordó, Darío, y todo el mundo terminó accediendo a esas medidas de seguridad que antes cumplía la policía, el ejército, el DAS, otras entidades del Estado. Yo lo que le diría, Darío, en eso es que vamos a ser muy cuidadosos en la evaluación de todos los esquemas de protección, pero también, por ejemplo, vamos a pensar en que hoy en día hay un sistema que es el que generó buena parte de la corrupción en la unidad de protección, en el cual si un protegido viaja por todo el país, ese protegido lleva sus escoltas, le ponen vehículo allí y tal, y eso genera unos costos y una falta de control de los gastos muy grande. Ahí hay una vena rota que queremos tapar. Y yo creo que antes de terminar esta semana, Darío, haremos un anuncio detallado, completo, de las medidas que vamos a implementar para, sin afectar la protección de aquellos que merecen y deben tener la protección del Estado, poder introducir algunas medidas de racionalidad económica, ahora que estamos además en esta etapa, Darío, de ajuste fiscal, de reformas tributarias y de falta de ingresos del Estado colombiano. Ministro, pero usted es consciente de que eso van a salir a decir que es una cuenta de cobro del gobierno Santos al gobierno de Álvaro Uribe y de Andrés Pastrana, porque ahí es donde se van a hacer los grandes recortes en exfuncionarios que están recibiendo todavía protección del Estado y que, digamos, en la evaluación tal vez ya no lo necesitan tanto. No solamente exfuncionarios, también hay funcionarios amigos del gobierno. También vamos a mirar unas medidas de austeridad en los funcionarios actuales, también en los ministerios actuales, mirar a ver cómo se reducen, no desmontar esquemas de protección, sino cómo se reducen esos esquemas de protección. Señor ministro, ¿de qué es partidario el gobierno frente a esta discusión que se ha abierto en torno a la ampliación del periodo de los alcaldes, de los gobernadores? Efectivamente, ampliar el actual parece que ya no va a ser posible. ¿Sería a partir de la elección de 2015? El gobierno finalmente no introdujo este tema tampoco en la reforma del equilibrio de poderes porque sabemos que genera un gran debate.
nosotros hemos venido defendiendo la idea de que es bueno unificar, no el calendario electoral, no las elecciones que algunos confundieron y dijeron que íbamos a meter en un solo paquete todas las elecciones, cosa que tampoco sucedió, sino en tratar de unificar periodos para que se armonicen los planes de desarrollo de los mandatarios locales. Los alcaldes, por ejemplo, tienen una queja y gobernadores muy frecuente, y es que ellos, al tener cruzados los periodos, se les aplica la ley de garantías de la elección presidencial, la ley de garantía de la elección de ellos, y prácticamente le quedan 18 o 20 meses para gobernar. Es una reflexión válida, pero sabemos que nosotros no podemos prorrogar periodos automáticamente sin mediar el voto popular. Eso la Corte Constitucional ha sido clara en la materia. Hay una opción que estamos consultando con todas las bancadas, y es si se permite por una sola vez y solamente por el término de 2 años que los actuales mandatarios se presenten nuevamente a reelección en el año 2015. Sabemos que es una idea que genera controversia, la estamos discutiendo las bancadas, o la otra idea sería que en la elección del año entrante los alcaldes que sean elegidos tengan un periodo mucho más amplio de 6 años para que empalmen hacia el 2022 con el periodo presidencial. Pero es un tema muy discutible, sabemos que genera mucha controversia, por eso hasta el momento el gobierno no ha tomado una posición definitiva ni ha presentado su propuesta. Lo que sí es muy importante en la reforma que acaba de presentar el gobierno, hablando de esos temas políticos, Darío y compañeros, es la eliminación del voto preferente en el país. Yo creo que ese, que ha sido poco discutido, les dejo esa inquietud, el Tribunal de Aforados a veces se lleva la taquilla. Si uno elimina el voto preferente en Colombia, la mezcla que ha generado corrupción en la política colombiana es voto preferente más circunscripción nacional. Eso ha significado un encarecimiento de las campañas, una generación de toda clase de vicios, la pérdida de identidad de los partidos ideológicamente hablando. Yo he dicho incluso que una muestra de las bondades de la lista cerrada, si nosotros no estemos de acuerdo con el Centro Democrático, es ver la disciplina, la coherencia.